¿Qué está pasando en el mundo? Intentos de asesinato del presidente de Ucrania. Se descubrió que una mujer quería matar a Zelensky. La información de espionaje está penetrando y ubicando al presidente de Ucrania y así atentar contra su vida. Una de las formas de terminar este conflicto que tiene con Ucrania. En Rusia siguen intentando acabar con su vida. Siguen los ataques en las posiciones de Rusia en el puente de Crimea y así debilitar la entrada de material de guerra y suministro de las tropas que tienen controladas las posiciones de Rusia. La mujer acusada se le encontró información clave de los movimientos que iba a realizar el presidente de Ucrania en una de las visitas que realizan en las zonas de combate recuperadas, y así Rusia realizaría bombarderos en esta zona. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Ucrania anunció la detención de una mujer que supuestamente habría participado en un complot para asesinar a Zelensky durante un viaje a finales de julio a Mykolaiv. En el campo de batalla, Ucrania continúa asestando golpes a Rusia a través de ataques contra puentes claves en Crimea, tanqueros rusos en el Mar Negro y el envío de drones a varias regiones rusas, entre ellas Moscú. En Ucrania no solo sospechan de que Rusia quiere terminar con la vida de su presidente Volodymyr Zelensky, sino afirman que tienen a una mujer ahora detenida que habría sido, según ellos afirman, informante de los servicios de inteligencia rusos. Habría intentado a finales de julio pasar a Rusia información sobre una visita de Zelensky en la región de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, informar sobre cuáles iban a ser sus movimientos, en qué lugares, a qué horas, para llevar a un bombardeo en esa zona de las fuerzas aéreas rusas. Pero todo esto cuando vemos que en el campo de batalla siguen intensas batallas, feroces a veces, tanto en el sur como también en el lado oriental de Ucrania. Eso sí, los cambios de lo que es la línea de frente son realmente pequeños, tan solo unos cientos de metros de posibles avances, cuando se habla, eso sí, de que, por ejemplo, dice Ucrania que en Rusia en una semana habrían utilizado 500.000 de distintos tipos de municiones. Esto también cuando Ucrania está utilizando estos métodos de drones navales en el Mar Negro que les están demostrando ser especialmente efectivos. Y lo que sí es que este fin de semana pasado hemos visto un intento de Arabia Saudita de comenzar algún tipo de proceso de acercamiento en reuniones en las cuales han participado más de 40 países, entre ellos Ucrania, también sus aliados como Estados Unidos, pero también estuvieron países que están cercanos también a Moscú, como pueden ser China, India, Sudáfrica, Brasil. Y todo esto cuando afirma Ucrania que los resultados de esta cumbre fueron positivos, mientras que en Moscú se han expresado enormes recelos sobre las conclusiones de esta reunión. Ucrania, las labores de inteligencia se fueron intensificando después de la detención de una mujer que supuestamente formaba parte de un complot para asesinar al presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, dijeron las autoridades ucranianas. Buen día, buena semana. Aquí los servicios de inteligencia ucranianos han revelado que detuvieron a una mujer que a finales de julio estaba intentando tener información clave sobre los movimientos del presidente Volodymyr Zelensky, dónde iba a llegar, a qué hora, para de esta manera poder preparar un ataque aéreo de las fuerzas rusas contra esa zona en la región de Mykolaiv, que se encuentra en esta parte sur de Ucrania, cerca de Jersón. Y esto fue impedido por las fuerzas de seguridad, pero en cualquier caso indica que aparentemente Rusia estaría intentando encontrar fórmulas de poder terminar con la vida
de Volodymyr Zelensky. Todo esto cuando el propio Zelensky aseguró que es necesario él, según sus palabras, devolver la guerra a Rusia. Y lo que estamos viendo es en los últimos días, sobre todo, el uso de naves, drones marinos que están teniendo cada vez un papel más importante en la guerra, muy especialmente en la guerra naval, en la guerra en el Mar Negro. Vemos, por ejemplo, el pasado viernes, uno de estos drones marinos habría logrado trasladarse cientos de kilómetros sin ser detectado, porque son especialmente pequeños, rápidos, van a 80 kilómetros por hora, y llegar al puerto de Novorossiysk, que es el principal puerto ruso, y ahí golpear, impactar a un buque anfibio del ejército ruso. Vemos también que otro de estos drones marinos habría llegado el mismo día a la zona del estrecho de Kerch y ahí habría impactado a un petrolero químico ruso. Vemos también de forma paralela que están los ataques con misiles contra puentes que hay entre la península ocupada de Crimea y la región ocupada de Jersón, y todo esto de alguna forma reafirma esas palabras de Zelensky de devolver la guerra a Rusia. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Intentos de asesinato del presidente de Ucrania. Se descubrió que una mujer quería matar a Zelensky. La información de espionaje está penetrando y ubicando al presidente de Ucrania y así atentar contra su vida. Una de las formas de terminar este conflicto que tiene con Ucrania. En Rusia siguen intentando acabar con su vida. Siguen los ataques en las posiciones de Rusia en el puente de Crimea y así debilitar la entrada de material de guerra y suministros de las tropas que tienen controladas las posiciones de Rusia. La mujer acusada se le encontró información clave de los movimientos que iba a realizar el presidente de Ucrania en una de las visitas que realizan en las zonas de combate recuperadas, y así Rusia realizaría bombarderos en esta zona. En Estados Unidos, la NASA anuncia nueva exploración del espacio por las revelaciones de la presencia de ovnis, y el gobierno posee restos y seres no humanos durante todo este tiempo, en la que afirmaba que era una conspiración que podría causar con estas revelaciones al mundo. ¿Estará la humanidad preparada para este acontecimiento que podría cambiar todo? ¿Qué tanto se ha descubierto de los ovnis? El gobierno de Estados Unidos tendría que informar sobre estas declaraciones de exfuncionarios de inteligencia. Te invito a ver el video. Mensaje del canciller de Rusia: está liberando a África de la opresión de Occidente. Vladimir Putin quiere tener más influencia en la región de África para sus objetivos del bloque de BRICS. Occidente, con sus políticas que ha realizado en África, solo ha causado más miseria y pobreza en el continente africano. En estos últimos años ha tenido 4 golpes de estados en países africanos, en el que Rusia está involucrada para expulsar a Estados Unidos de África. Los países africanos le han dado el apoyo a Rusia en la cumbre que se realizó. Rusia prometió alimento y desarrollo económico para que sus economías florezcan. ¿Hasta dónde llegarán estas tensiones? Occidente, por su parte, bloqueó a Rusia en la exportación de alimentos y fertilizantes hacia África y ha causado graves críticas internacionales de estas acciones. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.